Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. Bienvenidos a Foro de la Voz de América. Desde Washington, les saluda Gonzalo Abarca. Costa Rica celebra sus elecciones generales en un clima en donde, según las encuestas, va punteando la indecisión de los votantes. La pandemia y la recesión económica, según la CEPAL, han elevado el desempleo a más del 15%, un nivel sin precedente en ese país. La que ha sido considerada como la democracia más antigua y sólida de Centroamérica parece estar agobiada por la desigualdad y el descontento con el actual sistema político. Hoy, en Foro, hacemos un análisis de lo que estas elecciones representan en una región políticamente volátil. Pero, ¿qué se espera de estos comicios y cómo entender la jornada electoral en Costa Rica? Aquí les presentamos 5 puntos claves. Costa Rica inicia la jornada electoral 2022 en América Latina. Este domingo 6 de febrero los costarricenses irán a las urnas para elegir un presidente, 2 vicepresidentes y 57 diputados de la Asamblea Legislativa. Acá te presentamos 5 puntos para entender estos comicios. Por primera vez desde 1930 se presenta un total de 25 candidatos para la presidencia, una cifra récord que según analistas ha contribuido a aumentar el número de indecisos que sobrepasa el 30%, de acuerdo con el Centro de Investigación y Estudios Políticos. Los aspirantes han priorizado el tema de la corrupción en sus campañas, sobre todo luego de algunos recientes escándalos que involucran presuntamente a entes del Estado. En estas elecciones existe la posibilidad de retorno al poder de uno de los 2 partidos tradicionales, Liberación Nacional, representado por el expresidente José María Figueres, y Unidad Social Cristiana, cuya candidata es la ex vicepresidenta Linet Saborío. Ambos se encuentran en los primeros lugares de preferencia en las encuestas. Sin embargo, todo apunta a que ninguno logrará la victoria en la primera vuelta. Otro candidato que se ubica entre los favoritos es Fabricio Alvarado, del partido Nueva República. El actual partido de gobierno, Acción Ciudadana, transita su segundo periodo consecutivo en la Casa Presidencial. Lidera el destino de Costa Rica desde 2014, bajo los mandatos de Luis Guillermo Solís y ahora con Carlos Alvarado Quesada. Fundada en el año 2000, nace como una apuesta para romper con el bipartidismo tradicional. En estos comicios, el PAC o Partido Rojo y Amarillo está representado por el diputado Welner Ramos, quien ostenta menos del 1% de intención de voto según las encuestas. De acuerdo con el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, más de 126,000 jóvenes podrán ejercer su derecho al voto por primera vez. Un número que resalta un padrón electoral de 3,5 millones de personas para elecciones de este 2022. Cifras del Centro de Investigación y Estudios Políticos dan cuenta de que los indecisos puntean en esta jornada con un 42% de mujeres y 39% de hombres. En Costa Rica no existe la reelección consecutiva, por lo que si un presidente saliente desea volver a postular su nombre, deberá esperar al menos un periodo. Para obtener la victoria en primera vuelta, el aspirante debe obtener más de 40% de los votos válidamente emitidos. Para este año se tiene previsto una segunda vuelta para el domingo 3 de abril. Bueno, continuamos en Foro de la Voz de América. El gobierno del presidente Joe Biden ha dicho que Centroamérica representa una de sus prioridades en la política exterior hacia el hemisferio occidental. Los costarricenses van a las urnas este domingo en medio de grandes desafíos en la región. Para analizar el tema y obviamente el balance del poder en esta zona del continente, me acompaña la doctora Edipcia Dubón, politóloga y economista. Bienvenida, doctora Dubón. ¿Cuál es el gran desafío que representa en este momento las elecciones en Costa Rica, considerando la situación política que vive Centroamérica? El desafío es la permanencia de la democracia, Gonzalo, pero antes de profundizar quiero agradecerte la oportunidad de estar en tu programa y de poder compartir con tu audiencia.
Creo que la pregunta que haces es la pregunta clave, ¿verdad? El desafío es la permanencia de la democracia en la región, el respeto a los derechos humanos, el compromiso de este Estado con los derechos humanos y la continuidad de esa política, pero también la mejora de las condiciones económicas. Costa Rica es realmente el único país de la región centroamericana que tiene unas condiciones favorables para la vida de sus ciudadanos en términos de respeto a derechos humanos, pero también en condiciones de bienestar para su población. Entonces, la continuidad de esas variables es lo que está en juego en esta elección, aunque creo que por la naturaleza de Costa Rica, por la formación sociológica de este país y por la formación histórica también, hay un compromiso con esas variables, y sobre todo creo que hay una voluntad del pueblo costarricense de afianzarla en favor de la mejora para la continuidad del desarrollo de Costa Rica. Ahora, luego de 8 años, es interesante porque luego de 8 años del Partido Acción Ciudadana, el PAC, fíjese usted, doctora Dubón, que surgió precisamente como una alternativa a los partidos tradicionales. ¿Usted cree que el bipartidismo pueda regresar después de medio siglo en el poder, pese a los escándalos de corrupción tanto del Partido de Liberación Nacional y de la Unidad Social Cristiana? Efectivamente, hay una posibilidad muy alta de la permanencia del liberalismo en Costa Rica y del Partido de Unidad Social Cristiana como resultado de la desafección a la política, no solamente en Costa Rica, sino en todo el continente. Y creo que los costarricenses al final hicieron un ejercicio con el PAC para darle una oportunidad a una nueva fuerza política con un proyecto político distinto, pero las circunstancias históricas, la misma pandemia y las condiciones económicas del país han obligado a los costarricenses a repensar la necesidad de un ejercicio político que tenga experiencia, y creo que eso es lo primero que están valorando en las encuestas. Los costarricenses quieren una persona que tenga experiencia, quieren una persona que pueda, que conozca Costa Rica, que conozca a los costarricenses y que pueda de alguna manera representar esos intereses. Ahora, entonces, ahí hay como un compromiso, ¿no? Y una obligación de los partidos, porque se está jugando su continuidad en el poder. Hay algo, doctora Dubón, que llama la atención, y es que los partidos políticos religiosos y de izquierda están ganando simpatía en Costa Rica. Ahora, ¿por qué? ¿Y cuál es el reto que representan de llegar a la presidencia del país, en su opinión? Bueno, en el caso de los partidos religiosos, creo que ha sido como la amenaza permanente en las últimas elecciones. De hecho, la llegada de Carlos Alvarado es resultado de esa polarización entre la posibilidad de que llegara un representante de sectores conservadores y religiosos al poder, que aseguró que la ciudadanía costarricense se posicionara en contra de eso y tomara, ellos dicen, el mal peor, ¿verdad? Y votar por Carlos Alvarado. Bueno, muy bien. Ahora, precisamente sobre esta cita del domingo que tienen los costarricenses, vamos a escuchar al canciller de ese país, Rodolfo Solano, en entrevista a La Voz de América. Yo lo que creo es que tenemos hoy por hoy 25 candidatos. Yo creo que eso habla del interés participativo de una democracia. Los costarricenses tenemos una educación democrática madura. Me parece que será un proceso de pensamiento, de reflexión. Se une ahora al análisis el doctor Constantino Urcullo, director del Centro de Pensamiento CIAPA, con sede en Costa Rica. Doctor Urcullo, su opinión sobre las declaraciones que ha dado el canciller de su país. Hay una gran oferta electoral, cosa que es buena en democracia, y la gente está reflexionando, tomando su decisión. La última encuesta del Centro de Investigaciones de la Universidad de Costa Rica, Estudios Políticos, señala que un 25% de la gente tomará la decisión el domingo,
ante la urna. Y estos días, el día de ayer y el de hoy, son muy importantes en la conformación de esa decisión de voto, porque hay dos grandes debates en televisión. Ayer hubo uno en Canal 6 y hoy habrá otro en Canal 7. Y ya el sábado es para que la gente vaya a la casa y tome su decisión. Y esa indecisión no revela, y estoy de acuerdo con el canciller, ninguna debilidad del régimen democrático en Costa Rica. Todo lo contrario, lo que revela es que es un votante que se trata de informar y que reflexiona sobre una decisión importante para la vida política del país. Continuamos en Foro de la Voz de América. Siguen con nosotros la doctora Edipcia Dubón y el doctor Constantino Urcullo. Doctor Urcullo, políticamente hablando, ¿hacia dónde se dirige Centroamérica en este momento? Luego de las elecciones en Nicaragua, en Honduras y ahora en Costa Rica. Bueno, yo siento que en Centroamérica hay una lucha político-ideológica importante entre los países que han optado por la vía democrática plenamente, como son Panamá, Costa Rica y bueno, del otro lado, pero siendo parte también del escenario geopolítico, República Dominicana. La situación en Honduras pareciera derivar hacia un régimen democrático con una tendencia hacia la izquierda socialdemócrata, por lo menos por el momento, y yo veo una tendencia autoritaria en el gobierno del señor Bukele y una tendencia claramente dictatorial en Nicaragua, donde una pareja de dictadores ha reprimido al pueblo de ese país, tiene a los opositores en la cárcel. Entonces, la lucha por la democracia en Centroamérica es el tema fundamental de estos momentos, a lo cual se ajusta la lucha por el desarrollo, que no hemos hecho los esfuerzos ni los progresos que deberíamos haber hecho. Ahora, doctora Dubón, retomo lo que dice el doctor Urcullo. En su opinión, ¿cuál es el desafío del nuevo gobierno de Honduras y de Costa Rica ante su vecino Nicaragua? Bueno, creo que el desafío está orientado a mantener unas posiciones claras en favor de la democracia, el respeto a los derechos humanos y sobre todo el restablecimiento del balance de la fuerza en la región. La permanencia de Ortega en el poder pone en riesgo la permanencia del balance en la fuerza por estas relaciones extrañas que ha venido configurando con Rusia, con China, con Irán, que hablan de crear una crisis también de balance de la fuerza en términos de la contribución de armamento de esos países hacia el gobierno de Ortega. Bien, doctor Urcullo, hablemos de pesos y contrapesos. Estados Unidos buscando una alianza entre Costa Rica, bueno, usted lo mencionó, Costa Rica, República Dominicana y Panamá para promover lo que llaman la prosperidad en las Américas, reforzar la democracia, incrementar la seguridad. En su opinión, ¿qué significa esa alianza, en su opinión, y cuál es la diferencia con la política del presidente Joe Biden hacia el Triángulo Norte, que también busca las mismas metas, ¿no? Bueno, yo creo que la política del señor Biden no es solo hacia el Triángulo Norte, sino también hay una política clara con respecto a esta alianza que se ha conformado entre Panamá, Costa Rica y República Dominicana. Y no es lo novedoso de esta alianza, y acaba de ocurrir una audiencia en el Subcommittee for the Western Hemisphere en los Estados Unidos. Lo nuevo de esta alianza es que no se centra exclusivamente en la cuestión de la migración, no se centra exclusivamente en la cuestión del narcotráfico y ni tampoco en la cuestión del comercio exclusivamente, sino que introduce como parte de la nueva visión del presidente Biden el tema de la creación de institucionalidad democrática en América Central. Y se apunta la política norteamericana a darle un apoyo a ese esfuerzo de estos tres países por ir más allá y enfrentar los problemas del desarrollo y los problemas
de la democracia. Bueno, el tema de la institucionalidad, doctora Dubón, ahora en la Cumbre de las Américas que se realizará este año en Los Ángeles, aquí en Estados Unidos, California, ¿cómo puede, en su opinión, Estados Unidos ayudar en ese encuentro a consolidar la democracia en todo Centroamérica? Y en su opinión, y también le voy a preguntar al doctor Urkullu le haré la misma pregunta, ¿cree usted que todos los presidentes, todos sin excepción de la región, deben ser invitados? Creo que deben de ser invitados todos aquellos que tengan un compromiso claro con la democracia. El esfuerzo de la cumbre por la democracia debe estar orientado a fortalecer la institucionalidad, pero también a crear condiciones para que la democracia pueda mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. En la medida en que la democracia no responda a las demandas de los ciudadanos, en esa medida se debilita porque crea desafección. Y para mí creo que ese es el tema clave aquí, cómo logramos que los ciudadanos entendamos que la democracia sí nos da de comer, que la democracia sí garantiza derechos, que la democracia sí garantiza libertades e inversiones para que tengamos mejores condiciones de vida. Bien, doctor Urkullu, ahora vamos a llegar a las conclusiones ya. En primer lugar, muy rápidamente, ¿cree usted que Estados Unidos debe invitar a la Cumbre de las Américas a todos los presidentes de Centroamérica? Yo creo que no debe invitar a Daniel Ortega bajo ninguna circunstancia porque ahí no hay compromiso democrático. Tienen que pensar claramente en el señor Bukele, que tiene una tendencia autoritaria pero que no ha instaurado todavía una dictadura en El Salvador. Y los otros países, yo no veo razón alguna para no invitarlos en este momento. Creo que hay que reunir a toda la familia. Muy bien, sí, porque está el debate precisamente sobre los invitados. Ahora sí, las conclusiones. Doctor Urkullu, sus conclusiones sobre Costa Rica y el balance del poder en Centroamérica. Bueno, yo creo que Costa Rica tiene una responsabilidad muy fuerte, que es preservar su régimen democrático y tratar de exportar el ejemplo de un país que hace la transición del poder en paz y con elecciones libres y en el marco de un régimen que garantiza la justicia social y la atención de todos sus ciudadanos a través de un estado de bienestar. Ese ejemplo costarricense es válido para la región. Debemos no ponernos en actitud directiva, sino decir: esto es lo que nosotros hacemos, esto es lo que ponemos como ejemplo, y estar abiertos al diálogo con todos los países de la región. Muy bien, doctora Dubón, rápidamente, sus conclusiones. Bueno, creo que el desafío es efectivamente mantener un régimen democrático, una política de Estado a favor de los derechos humanos, un compromiso de acompañar el restablecimiento democrático y presionar a los gobiernos de la región que son dubitativos todavía en sus prácticas democráticas, a consolidar esa práctica a favor de crear mejores condiciones para Centroamérica y oportunidades para los centroamericanos. Muy bien, muchísimas gracias a la doctora Edipcia Dubón y al doctor Constantino Urkullu por haber estado con nosotros. Esto es Foro de la Voz de América. Seguimos en Foro y cambiamos de tema. Esta semana, funcionarios de la Casa Blanca anunciaron que el presidente Joe Biden autorizó el envío de 3,000 soldados estadounidenses a naciones de la Alianza Atlántica, la OTAN, mientras el gobierno del presidente Vladimir Putin, según el Pentágono, continúa enviando tropas a lo largo de la frontera con Ucrania. Ricardo Marquina tiene lo último desde Ucrania. Estamos en las trincheras del ejército ucraniano, con los soldados a este lado de la línea de contacto. Nos han pedido que hablemos muy bajito, ya que apenas entre 30 y 50 metros están ya las tropas separatistas apoyadas por Moscú. Aquí los soldados ven toda esta conversación política de las últimas semanas como algo realmente anecdótico. Ellos consideran que están en guerra desde el año 2014 y 2015 y que están en guerra no contra ciudadanos ucranianos, sino contra el propio ejército de la Federación Rusa. Esta región, la región de Donetsk, ha perdido mucha población, no podemos decir que esté vacía, hay gente viviendo en esta zona, pero ha perdido mucha población que por los efectos de la guerra ha tenido que dejar la que ha sido su tierra. Ahora mismo aquí los soldados no tienen
otra función que defender esta posición. Aquí dicen que todos los días hay intercambios de disparos, pero también son muy conscientes que una escaramuza mayor, un enfrentamiento directo con los separatistas de apenas 50 metros podría desencadenar en una guerra, un enfrentamiento directo con las tropas rusas, y no solo a nivel regional aquí en Ucrania, sino a nivel global. Ricardo Marquina para La Voz de América desde la región de Donetsk, Ucrania. Bien, muy bien, ahora vamos a pasar a Naciones Unidas, donde ya se encuentra nuestra corresponsal Celia Mendoza. Celia, semana de acusaciones mutuas, ¿no?, en el Consejo de Seguridad. Cuéntanos, ¿qué ha pasado desde entonces? Realmente aquí en el Consejo de Seguridad, Rusia asumió en el mes de febrero la presidencia rotativa de este grupo de Naciones Unidas, lo que ha llevado a que se pausen las reuniones. Se espera que a mediados del mes se toque el tema de Ucrania, pero avanzan estas tensiones diplomáticas entre Moscú y Washington, que se han reflejado en los intercambios entre la embajadora de los Estados Unidos, Linda Thomas-Greenfield, y también el embajador Nevencia de Rusia. Lo que ha quedado claro es que va a ser difícil avanzar en esta agenda desde este organismo internacional debido a la capacidad de veto que tienen países como Rusia, China, que se han aliado en este tema, y desde luego países como el Reino Unido, Francia y los Estados Unidos, miembros permanentes. Algo que ha denunciado el secretario general en medio de estos debates que se llevaron a cabo al principio de la semana y cuando chocaron Estados Unidos y Rusia, es la importancia de que se llegue a una salida diplomática, a pesar de que todavía desde el terreno lo que se ve es un amasamiento mucho más amplio de las tropas y también acusaciones de posibles uso de desinformación como pretexto para generar una incursión militar por parte de Rusia en Ucrania. Es decir, que, de acuerdo a los expertos, la diplomacia todavía continúa ejerciendo su músculo precisamente en Naciones Unidas, pese, Celia, a las acusaciones tan serias que se hicieron los embajadores de Rusia como de Estados Unidos. No, la diplomacia todavía tratando de llegar a un acuerdo en esta tensión, en este momento de tensión entre Rusia y Ucrania. Así es, aunque han sufrido un revés en las últimas horas. Recordemos que al margen de lo que está sucediendo aquí está el secretario de Estado Antony Blinken trabajando con el canciller Sergei Lavrov, y la próxima semana en Berlín se estarán reuniendo en la segunda encuentro por parte del formato de Normandía liderado por Francia y Alemania que realizan con Ucrania y Rusia, y donde esperan se pueda debatir acerca del acuerdo de Minsk, que también es uno de los temas que Rusia quiere traer a la mesa durante su presidencia en el Consejo de Seguridad. Este acuerdo fue llevado a cabo en el 2015 y hablaba acerca del cese al fuego, un tema que ha sido cuestionado. El presidente francés Emmanuel Macron tuvo una reunión virtual con el presidente ruso, habló con el presidente de los Estados Unidos y con el líder del Reino Unido, que hace pocos días viajó a Ucrania, y se espera que esto pueda avanzar. Sin embargo, y lo que se ve en el terreno, y en especial después del gran número de soldados que llegaron a la frontera con Bielorrusia, es que no hay muchos avances específicos en las propuestas que se han manejado. De hecho, todavía Estados Unidos espera que haya una respuesta de Moscú a su respuesta escrita. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Celia Mendoza, desde Naciones Unidas. Llegamos así al final de esta edición de Foro de La Voz de América. Nos vemos la próxima semana con el análisis más allá de los titulares. Desde Washington les habló Gonzalo Abarca. Gracias. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.